Sí, así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a orar, ¿sí? Padre celestial, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos tener un lugar donde meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que nos damos cita, todos en un mismo espíritu, todos, Señor, con un mismo fin de adorarte, de bendecirte, de meditar en tu palabra y de aprender de ti. Hoy te ruego, Señor, que uses mi vida y que, mi Dios, hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Que, mi Señor Jesús, hoy podamos salir renovados. Hoy podamos salir, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, con la fe, con la esperanza que solamente tú das a través de tu gracia, tu misericordia, tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Pues, ¿qué podemos contar de este año 2024? Muchas situaciones que quizá pasamos, ¿verdad? Muchos desafíos que a lo mejor brincamos, algunas cosas sucedieron y algunas cosas pudimos realizar, algunas metas fueron realizadas, algunas otras no. Cada uno de nosotros pues tiene sus planes, tiene sus metas, y en este año 2025 pues también tenemos que llenarnos de ánimo, tenemos que llenarnos de querer hacer muchas cosas, ¿sí? Estamos viviendo un mundo bien difícil. Por ahí hablan de un virus nuevo. La situación de la guerra está tremenda en Israel, ¿verdad? El cambio climático también, ¿no? La economía, más o menos. Estamos ahora con una presidenta que es Claudia Sheinbaum. Pues gracias a Dios creo que va a ser bueno. Hablando de política y de religión, es difícil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que tener la fe. Dios puso a esos gobernantes en cada país y también en nuestro país. Orar por ellos y que Dios nos ayude. Hay muchos desafíos, hay muchas situaciones difíciles y tenemos que tener planes y tenemos que tener metas. Pero ¿en dónde está nuestra garantía para que todas estas metas, todos estos planes se puedan edificar, se puedan llevar a cabo? ¿En dónde está la garantía? ¿Hay una garantía o no hay una garantía? ¿No hay garantía? Yo les voy a platicar una anécdota. Hace más o menos como 12 años, mi esposa y yo fuimos al Sam's y compramos una pantalla de como de 55 pulgadas, marca Samsung. Estaban saliendo aquel tiempo esas pantallas, estaban hermosas, los colores muy bonitos y encantados fuimos y la compramos. Y fue en un buen fin. Todavía nos dieron 3 meses de gracia, ¿no? Dice Sam's, te doy 3 meses para que compres lo que quieras, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros pensamos, bueno, ¿y si la pantalla se descompone? ¿Qué hacemos? Ok, vamos a pedir una garantía. Y así fue. Pagamos una garantía extendida por 1 año. ¿Y qué creen? Que posteriormente, casi ya para terminar ese año, la pantalla en la parte del centro, así le salió una grieta y de ahí como que la tinta se esparció. Y ya no sirvió esa pantalla. Y nos acordamos de que había una garantía. Empezamos a buscar los papeles y la encontramos. Hablé por teléfono y efectivamente me dijo el técnico, sí, tiene usted una garantía. Le di mis datos de dirección de mi casa, llegó al otro día, ya saben, en su camionetita blanca y bueno. Y llegó, pasó, revisó y dice, me la llevo, su pantalla, y yo le aviso, ¿no? Bueno, a los 2, 3 días habló por teléfono y dice, efectivamente su pantalla ya no sirve, ya no hay compostura, ¿sí? O salía muy cara. Y será mejor comprarse otra. Así que dice, pero no se preocupe, usted tiene garantía. Le vamos a dar otra igualita. No hay problema.
Así que nos recuperaron nuestra pantalla. Y a la fecha tenemos esa pantalla en casa. La otra vez se descompuso, mi hermano Natán me la llevó, fue a mi casa, la arregló. Ahí el comercial. Mi hermano Natán Eduardo arregla pantallas. Pues como ven, aquí hubo una garantía. Pero nosotros vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles en este año. Porque si pensamos que va a ser un año fácil, no, tenemos que pensar que va a ser un año difícil, un año lleno de retos, un año con dificultades, un año con desafíos, en donde tenemos que ser sabios como cristianos, ¿sí? Porque el mensaje es para la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser sabios, cómo enfrentar todas estas dificultades, todas estas luchas, todas estas situaciones que van a venir, ¿sí? ¿Y la garantía? Sabemos dónde está, ¿verdad? La garantía está en Cristo. Pero ¿a quién no le gustaría tener esa garantía? ¿A quién no le gustaría contar con la garantía de Cristo? Para que Dios bendiga nuestras vidas, para que Dios bendiga sus planes, para que Dios pueda hacer que sus metas sean alcanzadas. ¿Quién? Levante la mano. Amén. Y hoy vamos a aprender eso. Yo quiero hablarles de que en Cristo hay una garantía para que nuestras vidas sean bendecidas en este año nuevo, 2025. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el tema de hoy, precisamente por eso le puse la mejor garantía del mundo. La mejor garantía del mundo. Como dice nuestra Biblia, Romanos 8:28, el apóstol Pablo hablando a los romanos en una situación bien difícil en aquellos días, en donde los primeros cristianos eran echados a un circo y comidos por leones, familias enteras, en donde los cristianos de en ese tiempo vivían una situación muy difícil, eran perseguidos y eran matados, los mataban y morían por su fe. Dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios hace, ¿quién? Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. En primer lugar, la mejor garantía del mundo está en reconocer la soberanía de Dios. Tenemos que reconocer que hay un solo Dios y que Él hace todas las cosas y que Él puede hacer todas las cosas como Él quiere, porque es soberano. ¿Quién conocemos a Dios? Levante la mano. ¿Quién conoce a Dios? ¿El Dios de la Biblia? Ok. ¿Quién es Dios? Tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero realmente Dios no tiene un nombre. Su pueblo le puso varios nombres. El Dios fuerte, Elohim, ¿sí? El Shaddai, Dios con nosotros. Jehová, Yahvé, ¿sí? El gran yo soy. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios lo llamó en una zarza ardiente? Se acercó por la curiosidad de ver que no se quemaba y le dice: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y así fue. Moisés entró en la presencia de Dios en esta teofanía. Dios se presentó a su vida y le da un mandato y le dice: ve con el faraón y dile que deje en libertad a mi pueblo Israel para que me adore, que vaya al desierto. Y bueno, sabemos que él puso pretextos, pero entre muchas cosas él dijo: y bueno, cuando vaya yo a tu pueblo, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me está enviando? Diles que te envía el gran yo soy. Yo soy el Dios Todopoderoso, el creador
de esta tierra, el creador del sol, la luna, las estrellas, el creador de los planetas, constelaciones y demás. Dios es el creador de todo. Dios es todopoderoso. Dios nos creó a nosotros, creó a este mundo. ¿Conocemos a Dios? Ahora a través de la Biblia conocemos que es un Dios santo, ¿verdad? Conocemos que es un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios que, bueno, definitivamente ama al pecador, pero detesta el pecado. Conocemos un Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Al mismo tiempo aquí está. Y aquí está. Su espíritu aquí está. Y Él nos está viendo, nos está escuchando. Y está en China al mismo tiempo, ¿verdad? Al otro lado del mundo. Ese Dios, el Dios de la Biblia, primeramente es al que hay que reconocer nuestra posición y la posición de Dios. Un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que te creó y un Dios que no se le resiste nada. Un Dios que puede hacer que todas las cosas ayuden para bien. En primer lugar, la mejor garantía del mundo está en reconocer la soberanía de Dios. Muchos en el mundo no lo reconocen. Espero que nosotros lo reconozcamos. Dios tiene el control de todo, del tiempo. Él sabe por qué esta situación que estamos viviendo ahora, el cambio climático, las temperaturas más extremas, tanto en frío como en calor. Dios sabe por qué. La tierra está gimiendo como la mujer que está en dolores de parto, y es una situación tremenda. Parece ser que los últimos tiempos se acercan demasiado pronto. Él tiene el control de la naturaleza, Él tiene el control de tu vida, Él sabe quién eres, Él es omnisciente, Él conoce tus anhelos, Él conoce tus pensamientos, Él sabe lo que tú estás pensando. A Él no lo podemos engañar. Es un Dios que, aparte de ser todopoderoso y al mismo tiempo estar en todo lugar, es un Dios que habita también en tu corazón, ¿verdad? Es un Dios que te conoce perfectamente y sabe que ibas a nacer y te conoce desde antes que vinieras a este mundo. Y dice la palabra de Dios, el rey David decía que Dios tiene contado los cabellos de tu cabeza. Él nos conoce perfectamente. Ese es el Dios que reconocemos. Ese es el Dios soberano que tenemos que reconocer primeramente. Para que haya la mejor garantía del mundo, tienes que reconocer que hay ese Dios poderoso, que nada se le resiste, que no hay otro Dios. En el mundo adoran muchos dioses, pero nosotros adoramos al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso. En segundo lugar, este Dios sabemos que es Jesucristo. ¿Por qué sabemos que es Jesucristo? Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Antes de que Jesucristo viniera a este mundo, un bebé naciera, el Salvador, el Mesías, Jesucristo ya existía en el mundo. Él era el Verbo. Juan 1:14, ¿qué dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, el único Hijo de Dios. A ese es al que adoramos, al que amamos, a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Bueno, segundo lugar, la mejor garantía del mundo está en reconocer la necesidad de Él. Reconocemos la necesidad de Dios.
Porque mira, la Biblia dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. La pregunta es, ¿nosotros necesitamos de Dios? Nosotros necesitamos que Dios nos ayude, que todas las cosas no sean buenas. Vamos a pensar un poquito en las circunstancias que estamos pasando. Algunos podemos decir que estamos enfermos, algunos otros podemos decir que nos quedamos quizás sin trabajo este año, algunos otros quizás estamos viviendo situaciones difíciles en nuestro hogar, con nuestra esposa, algunos otros en las relaciones interpersonales con los hijos, algunos otros a lo mejor quizás tenemos falta de fe. ¿Qué estamos viviendo? Dios conoce tu corazón. Necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a enfrentar batallas, luchas este año 2025, pero necesitamos decirle a Dios, te necesito. No sé ustedes, pero hay muchos de nosotros que tenemos luchas, parece que son interminables, parece que esos problemas son inagotables, parece que en nuestra vida nunca se van a arreglar las cosas, parece que mi matrimonio nunca Dios lo va a arreglar, parece que Dios nunca va a arreglar mi economía, parece que Dios nunca me va a dar la sanidad. Y bueno, estamos hablando de una sanidad física, pero también una sanidad espiritual. Parece que Dios nunca va a poder quitarme el resentimiento, nunca va a poder quitar el enojo en mi corazón. ¿Por qué es que pasamos tanto tiempo batallando con la misma situación? Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a decirle a Dios, Señor, necesito de ti. Ayúdame en este problema. Necesito que me ayudes a sanar. Necesito que me ayudes a poder salir adelante en mi matrimonio, en mi economía, mi falta de fe. Necesito, Señor, de tu ayuda. A veces ya no podemos y hay deudas. A veces no sé qué nos pasa y no tenemos ánimo de seguir adelante. A veces simplemente se decae el ánimo y no tengo ganas ni ir a la iglesia, ni ir al grupo familiar, ni abrir la Biblia, ni leer su palabra, ni orar con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, a cada instante. Necesitamos depender de Él. Necesitamos decirle, Dios, necesito tu ayuda, necesito que vengas a mi corazón, dame la fe, dame lo que yo requiero para poder salir adelante en cada una de las decisiones, en cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando él pasaba por situaciones difíciles, entonces Dios se glorificaba en él. Por lo tanto, me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos hace fuertes. Porque cuando totalmente dependemos de Dios y le decimos, Señor, te entrego mi vida y ahora haz tu voluntad en mí, reina en mi corazón. Y ahora yo le digo a Dios, a Jesucristo, Señor, mi vida te pertenece. Ahora, Señor, dime qué hago. Ahora voy a tomar un nuevo empleo. ¿Será bueno? ¿Será de Dios? Ahora en casa, con los problemas que tengo, ¿cómo voy a solucionarlos? Quiero cambiar a mi esposa, quiero cambiar a mi esposo,
quiero cambiar a mis hijos, quiero que las situaciones se arreglen, pero en mi manera, a mi manera, en mis fuerzas, en mi sabiduría. Yo llego a casa y en casa yo les digo, las cosas se van a hacer así porque yo soy la cabeza en este hogar y así se hacen las cosas. No, vamos a decir que se hagan las cosas como Cristo quiere, como Dios manda, no como nosotros queremos. Si dependes de Dios, Dios te va a sacar. Muchos estamos teniendo dificultades y vamos a enfrentar más cosas difíciles. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que entregar nuestra vida a Él y tenemos que decirle: Señor, dame la fe, dame la fuerza para seguir adelante, porque el camino cristiano es de resistencia, es de amar a Dios, es de tomar tu cruz diariamente y decirle a Jesucristo que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí es donde nos cuesta. Pero yo te aseguro que si tú dependes de Cristo, yo te aseguro que si reconoces la necesidad de Él diariamente, el Señor te va a bendecir. Porque cuando reconocemos que necesitamos de Dios, cuando reconocemos que Cristo es el que moldea nuestra vida, el que nos va a proveer, el que nos va a bendecir, el que va a arreglar esa situación en mi matrimonio, el que nos va a dar la salida para cualquier cosa, para cualquier circunstancia, entonces Dios te va a dar la garantía de hacerlo. En nuestras fuerzas jamás vamos a hacerlo. Tenemos que depender de Él. Y dependencia es humildad. Dependencia es humillarnos ante Dios. Dependencia es quitar orgullo de nuestro corazón, quitar vanidad. Nuestra dependencia es decirle: Dios, quiero ser como tú. Amar, y más a tu enemigo. Perdonar, y más a tu enemigo. Ser como Cristo es lo que quiere Dios, que seamos como Él. Y Dios está transformando nuestra vida y quiere transformarla de adentro hacia afuera. Hay muchas personas que visitaron esta iglesia el año pasado. Muchas ya no están. Y hay muchos nuevos que están llegando. A mí me ha dado gusto ver cómo algunas familias han afianzado en la fe y están enamorados de Dios. Y están viniendo a su nivel de capacitación y están yendo a su grupo familiar. Y lo dicen: yo amo a Dios, yo quiero servirle a Dios. Y aquí están. Qué bueno, Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. A veces se cansa uno, sí. Pero bueno, ese es el punto número 3. La mejor garantía del mundo está en reconocer que tu vida le pertenece a Jesucristo. Dependemos de un Dios grande y poderoso que pueda hacer maravillas, puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas en tu vida. Si tú le permites hacerlo, tienes que darle permiso a Dios que entre en tu corazón. Tienes que darle permiso a Dios para que Él pueda tomar las riendas de tu corazón, de tu vida. Y así entonces tú otorgarle el permiso para que Él te bendiga. Y ahí hay garantía. Solamente en Cristo, el único Dios verdadero. Jesucristo, el que se entregó por cada uno de nosotros, el que murió en esa cruz, el que derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de todo pecado, toda maldad. El único que nos puede dar salvación, el único, por su gracia y misericordia, nos da vida eterna. Está en reconocer que tu vida le pertenece a Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. ¿Quién ama a Dios? Amén. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él se entregó primero en una cruz
Amamos a Dios porque Él ha demostrado su amor primero con nosotros. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora nos ha dado de su Espíritu Santo. Ahora lo tenemos en el corazón. Cuando viene la tentación del pecado, Dios habla a nuestro corazón, dice: eso no lo hagas. Es el Espíritu Santo que te redarguye y te dice: eso está mal. Bueno, cada uno de repente dice: ya fallé. Pero tenemos a un sumo sacerdote que ante Dios intercede por nosotros. Tengamos confianza. Dile a Dios que te levante, que te restaure, que te sane, que te perdone. Si le has fallado, simplemente inclina tu corazón a Él, pídele perdón. Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a dar esa oportunidad de seguir siendo esa criatura nueva. Pero verdaderamente lo que quiere es que ese viejo hombre quede atrás y podamos ser esa nueva criatura, ese nuevo hombre que ama a Dios, que conoce a Dios, que depende de Él y que entregamos nuestra vida por completo a Él. Es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios solamente. Nosotros no la podemos hacer. Pero ¿tienes fe? Díselo a Él: Señor, haz tu obra en mí. Yo quiero entregar mi vida a mi corazón, pero no sé cómo agradarte, no sé cómo obedecerte. Fallo y fallo y fallo otra vez. Pero Dios te restaura, Dios te sana, Dios te limpia, Dios te bendice cuando está ese corazón humillado, cuando ese corazón reconoce que fallamos. Un cristiano, sí, Dios quiere que seamos leales, que no fallemos, que seamos santos como Él. Pero la diferencia está en que si nosotros pecamos como si nada, o pecamos deliberadamente. Hay veces que hacemos cosas equivocadas, pero en el momento que el Espíritu Santo te muestra, ¿qué tenemos que hacer? En ese momento pedir perdón y decirle a Dios: perdóname, restáurame, dame de tu poder, de tu fuerza, de tu espíritu, para yo no caer en tentación, para yo no hacer el pecado, para no hacer cosas que no te agradan. Tenemos que ser cristianos sabios, inteligentes. Lee tu Biblia, ora a Dios, ve a tu grupo familiar, vente a nivel de capacitación. Pero lo más importante, dice la palabra de Dios en Juan 14:21: el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces, el decir amar a Dios no nada más es decirle amo a Dios. Un Dios que me ayuda, un Dios que me bendice, un Dios que me da, un Dios que espero que siempre me cuide y siempre me ayude a cumplir mis metas, mis anhelos. No, es obedecerle a Dios. Si le amo a Dios, le obedezco a Dios. Ahí es donde la palabra nos dice: ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dice? Señor, te amo. Apacienta mis corderos. 3 veces le dijo: ¿me amas? Te amo. ¿Y qué le dijo Pedro? También: yo daría la vida por ti. Y dice: de cierto te digo que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y así lo hizo Pedro. Tenemos que crecer como cristianos. Tenemos que crecer de tal forma que cuando nosotros sirvamos a Dios, le obedezcamos a Dios, sea porque le amamos, no nada más porque le servimos, no nada más porque tengo un servicio, no nada más porque, bueno, soy llamado a ser ujier, o voy a dar clases, o voy a predicar, o voy a enseñar su palabra. No, tenemos que obedecer a Dios porque le amamos. Cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú estás sirviendo en un ministerio, ¿cómo es tu experiencia?
Estás limpiando una silla, estás barriendo, estás limpiando, estás preparando un estudio, estás predicando. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Lo gozas? ¿Te da alegría al hacerlo? ¿Te da emoción? Le voy a servir al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al Dios todopoderoso. A Él le voy a servir porque me ama, porque me ayuda, porque veo su misericordia a diario. No lo merecemos, pero es su gracia lo que Dios te da sin merecer, y su misericordia lo que Dios lo mereces, pero no te lo da. Merecemos morir, pero Dios nos da vida eterna por gracia. Tenemos que aprender a entregar nuestra vida a Dios, a Cristo. Solamente esa es la garantía, no hay otra. No sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos qué vamos a enfrentar, pero sí tenemos una garantía: Jesucristo ha guardado tu vida en sus manos. Pase lo que pase, estamos en Cristo. Y como Cristo fue crucificado en la cruz, también nosotros somos crucificados. Y como Cristo fue levantado al tercer día y fue resucitado, por el mismo poder del Espíritu de Dios, vamos a ser resucitados. Esa es la garantía. Lo que vivas o no vivas en este mundo, olvídate. Porque en cada circunstancia, en cada necesidad, en cada situación que tú vivas en este año que viene, Dios va a estar contigo. Si le amas, si le obedeces, si le sirves. Muchas veces queremos ese Dios bueno solamente, pero hoy que no se nos olvide, necesitamos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y no es fácil. También Dios le dijo a Josué, en Josué 1, 8, 9, ¿qué le dijo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, hasta el fin del mundo, dice el Señor, ¿verdad? Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que en este año yo les animo a que confíen en Dios, a que perseveren, a que le digan: Señor, no puedo, pero en mis fuerzas no puedo, pero ese problema que yo tengo en casa, tú me lo vas a resolver. Mientras tanto, yo te amo, yo entrego mi vida a ti, yo dependo de ti, yo te sirvo a ti con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Qué hermoso es cuando le servimos al Señor y Dios todo lo ve. Y Dios ve un corazón agradecido. Y Dios ve que tú le sirves con ese anhelo, con ese amor de decir: gracias, Dios, gracias. Tengo una hija enferma, o no tengo empleo, o mi matrimonio hay problemas, pero yo te sirvo porque he entendido que tú eres mi Dios. Tú eres un Dios grande, poderoso, bueno, y tú tienes el control de mi vida. Y tú arreglarás esa circunstancia, ese problema. Y si no lo has arreglado, algo te quiere enseñar el Señor. Pero confiar en Él, confiar en Dios. A eso les animo, hermanos, que Dios nos ayude a poder seguir adelante. Tenemos cada uno de nosotros diferentes empleos, ya sea como chofer, como licenciado, ya sea como comerciante, como estudiantes, como amas de casa, en donde nos movamos. Confiemos en Él, hagamos su voluntad y compartamos a Cristo. Platiquen de Dios, háblenles a las personas ahí donde están ustedes, ahí donde viven, ahí donde trabajan. Platiquen de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hace o qué ha hecho Dios para ustedes?
Eso es lo mejor que podemos hacer, vivir para Dios. Y el Señor nos tendrá esa corona de vida. Algún día estaremos cara a cara con Él. Unos para perdición, algunos otros, que espero que seamos todos, para vida eterna, para salvación. ¿Vale? Pues hermanos, gracias y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, sabemos que tú puedes hablar por medio de sueños, puedes hablar quizá por medio de tus ángeles, no lo sé. Pero como tú te has revelado, lo más grande que tenemos es tu palabra, es tu Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder creer en ti. Tan solo meditando en tu palabra. Tan solo, Señor, si tú nos dices que tú puedes hacer que todas las cosas nos ayuden para bien, creerlo. Tan solo si tú dices que es al que te ama, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Y dice tu palabra que conforme a los que tú has llamado, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos muchos planes, pero tú tienes un plan más grande para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser instrumento en tus manos, que más personas conozcan de ti, puedan ser libres y puedan, Señor, vivir una vida santa, una vida apartada del pecado y por ende, pues estar salvo de toda esa consecuencia, Señor, del pecado y la maldad. Gracias, Dios, quédate con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.